Seguro que en más de alguna ocasión has dado alguna indicación o visto algún mapa para llegar a algún lugar específico. También te has dado cuenta que cuando empujas un objeto de distintas formas se mueve hacia distintos lados. Incluso, me imagino que has lanzado piedras jugando con la inclinación para ver cuándo llega más arriba. En estos videos hablaremos de cómo estos ejemplos y en muchos otros aparece una propiedad muy importante que sirve para la construcción de un objeto matemático que tiene muchas aplicaciones en el contexto de la física y otros. Mi nombre es Fabricio y esto es FabroFis. Hola amigos, el objetivo de este video es introducir el concepto de vector y hablar de sus propiedades básicas. Existen múltiples aplicaciones de este concepto, pero por ahora nos quedaremos con la idea de que son algo así como flechas, o sea, nos deben indicar alguna orientación determinada. De hecho, en principio, se definen los vectores mediante tres propiedades fundamentales, las que son dirección, magnitud y sentido, las que pueden representarse en este esquema. La primera propiedad a describir es la dirección. Esta es un eje o una recta infinita en la que entre comillas podríamos decir que vive el vector. El dato importante de este eje es la inclinación, de modo que cuando dos vectores están en dos rectas paralelas podemos decir que tienen la misma dirección. Dentro de este eje, al tomar un segmento estaremos hablando de una magnitud y corresponde a la longitud del vector. Y finalmente, ese segmento puede orientarse hacia dos lados que corresponden a las dos posibilidades que nos entrega la dirección, y estas son las que nosotros conocemos como sentido. Y entonces, a modo de resumen, podríamos decir que un vector es un segmento de recta pero que es orientado. Si bien conceptualmente esto es sencillo, una primera pregunta que emerge es ¿cómo construir matemáticamente un vector cuando se tiene un sistema cartesiano? En primer lugar, para definir un vector necesitamos de un punto de inicio, muchas veces llamado cola, y un punto de término que también llamamos punta. La idea es que este vector nos indique cuánto debemos recorrer desde el punto de inicio para llegar hasta el punto de término. Así, por ejemplo, para este vector que estamos dibujando acá, lo que tenemos que recorrer es una unidad hacia la derecha y tres unidades hacia arriba. En este caso, la dirección hacia la derecha y hacia arriba corresponden a las direcciones positivas de los ejes X e Y. Si nosotros queremos denotar esas direcciones particulares para los ejes X, Y y Z, si lo queremos agregar para el caso en tres dimensiones, debemos definir lo que llamamos vectores unitarios Y, J y K, que responden al sentido positivo de cada uno de estos ejes, haciendo que el vector que acabamos de escribir debe hacer 1 hacia la derecha, que sería 1 por I unitario, más 3 hacia arriba, que es 3 por j unitario. De hecho, podemos ver que los números que acompañan a los vectores unitarios pueden interpretarse como la cantidad de pasos para ir desde el punto de inicio hasta el término del vector. En términos generales, un vector se representa a través de números reales que llamamos componentes del vector, las que nos indican cuánto debemos recorrer en cada eje para ir desde el punto de inicio hasta el punto de término. Como primer ejemplo a esto, tenemos este problema que nos dice grafique y represente vectorialmente los vectores cuyo origen y término son respectivamente los siguientes puntos en el plano cartesiano. Vamos en primer lugar a definir estos vectores. Por ejemplo, vamos a llamar este primer vector como A. Este vector A tiene un origen acá en el punto 0,0 y tiene su término en el 3,0, o sea, este punto de acá. ¿Cuál es este vector? Tiene que ir desde el inicio, que sería el 0, 0 hasta acá, y para eso tendría que recorrer 3 unidades hacia la derecha, de modo que el vector que acabamos de definir debe ser 3 y por unitario, pensando en que el y unitario nos representa una unidad hacia la derecha. O sea, el primer vector es a igual a 3 por y unitario. El segundo caso sería el vector que vamos a llamar b, que parte en el punto 0,1, que sería este punto de acá, y termina en el punto menos 2,1, o sea, sería en este punto. Este vector, entonces, tiene que retroceder 2 unidades hacia la izquierda, de modo que el vector que vamos a representar acá es 2 veces y unitario, pero negativo, pensando en que este signo nos dice que retrocede. Así que el vector que acabamos de escribir es menos 2 por y unitario. El tercer vector va a partir en el punto 2,1, que sería este punto de acá, y va a terminar en el punto menos 3,3, o sea, en este punto de acá. Este vector, entonces, si lo representamos, sería más o menos así el esquema. Y para llegar desde el inicio al término tendría que retroceder 1, 2, 3,
4, 5 unidades. Sería menos 5i. Y tendría que subir 2 unidades en el eje y. Así que sería más 2j. Por lo tanto, este vector c va a quedar como menos 5i más 2j. El siguiente vector le vamos a llamar d y va a partir en el punto 3,2, que sería 3,2, sería este punto, y va a terminar en el punto menos 2,4, que sería menos 2,4, sería este punto de acá. Entonces, el vector lo representamos así. Y para ir desde este punto de inicio al término tendríamos que hacer 1, 2, 3, 4, 5 unidades, menos 5i, y subir 2 unidades, que sería más 2j, y por lo tanto el vector d es menos 5i más 2j. Y por último nos queda el vector e, que lo definimos en el punto 3,1, que sería este punto de acá, y va a terminar en el punto menos 1,4, que sería este punto de acá. Entonces el vector iría desde este punto hasta este punto, y para ir desde acá hasta el final sería 1, 2, 3, 4 unidades, menos 4i, porque son 4 unidades hacia la izquierda, y tendríamos que subir 3 unidades en el eje y, así que sería más 3j. Así que el vector finalmente nos va a quedar ahí como menos 4i más 3j. Aquí en este ejemplo podemos ver que dos de estos vectores tienen exactamente las mismas componentes y en consecuencia son vectores iguales a pesar de que estén definidos en distintos puntos del espacio. Esto se debe a que los vectores son invariantes bajo traslaciones, es decir, mientras no cambiemos su largo o su inclinación, siempre pueden ser arrastrados a cualquier otro punto del espacio y pueden trasladarse sin problemas. De hecho, las componentes del vector pueden interpretarse como el punto del espacio cartesiano en donde terminaría el vector, siempre y cuando el inicio de este vector sea el origen de nuestro sistema cartesiano. Ya que conocemos la forma de representar un vector a través de sus componentes, estamos en condiciones de calcular su magnitud. Para eso nos damos cuenta que las componentes generan un triángulo rectángulo, cuya hipotenusa corresponde al propio vector y los catetos son sus componentes. Así, la magnitud la podemos calcular usando el teorema de Pitágoras y va a estar dada como la raíz de la suma del cuadrado de cada una de las componentes de nuestro vector. Y para el caso general, para un vector en 3 dimensiones, también debiéramos agregar la tercera componente a nuestra raíz, y sin olvidarnos que nuestra magnitud representa el largo del vector, de modo que solamente podría estar entre los rangos 0 o mayor a 0. De hecho, el único vector que tiene largo 0 es el vector nulo, que es el que tiene todas sus componentes igual a 0. Y entonces calculemos las magnitudes de los vectores que teníamos y un vector extra que sería nuestro vector e que aparece por acá. Para calcular la magnitud de un vector que le voy a llamar el vector x, lo que deberíamos usar es la componente x de este vector más la componente y de este vector más la componente z de este vector, cada una de estas al cuadrado, y todo esto debe estar bajo raíz. Así que hay que encontrar estas componentes para cada uno de estos vectores y poner en nuestra relación que nos permite encontrar a la magnitud. Entonces, para el primer caso, nos quedaría que el vector a es 3 veces i unitario. Estas componentes, si nosotros llevamos este vector a la representación ax por i unitario más ai por j unitario más az por k unitario, nos dirían que la componente x vale 3, que la componente y vale 0 y que la componente z vale 0. Entonces, cuando calculemos la magnitud de este vector, nos va a quedar 3 al cuadrado más 0 al cuadrado más 0 al cuadrado, todo esto bajo raíz. Y por supuesto, esto nos va a dar la raíz de 9, que es 3, y este vector es justamente el vector que tenía 3 unidades hacia la derecha. Así que, por supuesto, encontramos lo que se podía esperar de este vector. Para el vector b va a pasar algo parecido, salvo que este vector apunta hacia la izquierda. Ahora, si nosotros vemos este vector, va a tener por componentes, voy a saltarme este paso, pero las componentes van a ser menos 2 en el eje x, 0 en el eje y 0 en el eje z, de modo que cuando calculemos la magnitud de este mismo vector, va a ser componente x al cuadrado, que sería menos 2 al cuadrado, más 0 al cuadrado y más 0 al cuadrado. Todo esto bajo raíz, y lo que nos va a dar acá es raíz de 4, que por supuesto es 2. Lo que significa esto es que el largo de este vector es 2, pero no nos olvidemos que este es un 2
que apunta hacia la izquierda, pero la magnitud o la longitud de este vector sigue siendo 2. Para el tercer vector, que le llamamos C, acá tendríamos menos 5i más 2j. Si nosotros llevamos esto a la representación que encontramos recién, tendríamos que la componente x vale menos 5, la componente y vale 2 y la componente en el eje z vale 0. De modo que la magnitud de este mismo vector sería menos 5 al cuadrado más la componente y al cuadrado, que es 2, más la componente z, que es 0, al cuadrado, y todo esto nos va a dar 25 más 2 al cuadrado, que es 4. Entonces nos va a quedar raíz de 29, que sería el valor de la hipotenusa que uno calcula, digamos, con el triángulo que se forma. Y por último, este nuevo vector e, que este vector tiene 3 componentes. Así que tendríamos 4i más 3j más 1 por k unitario. Las componentes son 4 en el eje x, 3 en el eje y, 1 en el eje z. Así que la magnitud de este vector, si seguimos con la misma idea, sería componente x al cuadrado, que es 4 al cuadrado, más la componente y al cuadrado, que es 3 al cuadrado, y más la componente z, que es 1 al cuadrado. Y todo esto nos daría la raíz de 16 más 9, todo eso es 25, más 1, que es 26. Nos da raíz de 26, y entonces aquí tendríamos las magnitudes de los vectores que teníamos antes. Y bueno amigos, dejaremos este primer video hasta este punto y los dejo invitados a que vean los siguientes videos en donde abordaremos otras cosas relacionadas a los vectores, como el cómo hacer suma de vectores, muy útiles por ejemplo en dinámica de partículas en el contexto de las leyes de Newton. También cómo encontrar la dirección y sentido de un vector cuando se conocen sus componentes y otras operaciones como productos entre vectores. También me gustaría dejarles una pregunta que espero me puedan responder en los comentarios. Y la pregunta es: ¿cuál es la representación de un vector cuyo origen es el punto 3,1,0 y cuyo término es el 1,-2,4? ¿Y cuál es su magnitud? Si esto te fue útil, no olvides darle like a nuestro video y suscribirte a nuestro canal para estar atento al nuevo material que seguiremos subiendo. Y si tienes consultas, no dudes en escribirnos para poder ayudarte. Lo dejamos hasta aquí, cuídense y nos estamos viendo. Chau, 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 chau.